Miguel Uribe Londoño no solo cuestiona el papel que estaría desempeñando el Centro Democrático en la disputa por la presidencia del Congreso, sino que lanza durísimas acusaciones sobre el liderazgo de Uribe y asegura que ha llegado el momento de que Colombia acepte que existe un nuevo liderazgo político. Pero eso no es todo. La entrevista toma un giro aún más impactante cuando habla del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Con evidente dolor, sostiene que el expresidente Gustavo Petro sabía quiénes estaban detrás del crimen y afirma que, una vez deje la presidencia, deberá comparecer ante la justicia para responder preguntas sobre ese caso. Son afirmaciones de enorme gravedad que, de confirmarse o esclarecerse en las instancias correspondientes, tendrían profundas implicaciones para el país. Además, se plantea un escenario que pocos imaginaban: una posible confrontación política entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella por el control del Congreso, justo cuando el nuevo gobierno está a punto de comenzar. ¿Se está fracturando la derecha colombiana? ¿Hay intereses políticos que podrían poner en riesgo la gobernabilidad? ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva etapa en la política nacional? Este momento, ¿qué cree que es lo que está pasando en el Centro Democrático y con el nuevo gobierno que viene en cabeza de Abelardo de la Espriella? Muchos están diciendo, aquí hay como fuego amigo, pero eso no le sirve al país. Pero analicemos el hecho, porque no nos dejemos distraer por cortinas de humo y por comentarios que pueden sacarnos del punto que está en conflicto o el punto que hay que resolver. Y eso parte de quién ganó la elección. La elección la ganó el presidente Abelardo de la Espriella. ¿Quién perdió la elección? La perdieron Gustavo Petro, Cepeda y Uribe. Petro y Cepeda son los grandes derrotados del triunfo de Abelardo. Abelardo es un nuevo líder en Colombia que aglutinó más de 13 millones de votos, que tuvo una votación espectacular y que tiene un apoyo de todos los colombianos para que haga lo que él planteó, que son cambios totales a la política de Gustavo Petro y cambios totales al pasado, porque es que Uribe lleva 25 años gobernando en Colombia y los problemas están muy más graves que cuando él llegó. Él gobernó en 2002, gobernó en 2006, gobernó en 2010 con Santos, eligió a Santos, Santos se reeligió con Duque y todo eso concluyó en Petro. Entonces aquí hay un nuevo líder y ese nuevo líder hay que dejarle el espacio para que pueda gobernar. Ese líder tiene el derecho total de intervenir o de opinar para decir su grupo político a quién desea poner como presidente del Senado y cómo son las mesas directivas. Y te voy a poner un ejemplo. Sí. Analicemos 2002. ¿Qué pasó en 2002? Uribe presidente. ¿A quién escogió Uribe como presidente del Senado? A Luis Alfredo Ramos, del primero equipo Primero Colombia. Sí. Tenía 4 senadores. Y Uribe fue elegido por el Partido Liberal, que era el partido mayoritario. Tenía más de 50, 29, tenía la mayoría del Congreso. Y le dieron gusto al presidente Uribe. ¿A quién eligió el presidente Uribe en 2006? A Dilian Francisca Toro, de su partido de la U, que fue un partido que él creó. O sea, él le hizo una división a su partido liberal, donde había estado toda una vida, para poner su partido de la U. Por eso no es normal que ahora, ni justo, ni tiene ninguna lógica que él ahora se oponga a que Abelardo pueda tener el Partido de Defensores de la Patria, porque es que él ganó la elección y además porque el presidente lo inscribió, ese movimiento lo inscribió. Así como Uribe se le retiró al Partido Liberal y creó su propio partido, el de la U, Uribe puede crear el partido, Abelardo puede crear el Partido de Defensores de la Patria. ¿Qué pasó en 2010? Juan Manuel Santos escogió a Armando Benedetti. ¿Qué pasó en 2014? Juan Manuel Santos escogió a José David Name. ¿Qué pasó en 2018? Iván Duque y Uribe escogieron a Ernesto Macías. ¿Qué pasó en 2022? Petro escogió a Roy Barreras. Necesitamos más ejemplos para probar que Abelardo de la Espriella, el presidente Abelardo de la Espriella, está en su derecho de escoger a... ¿Y entonces qué es lo que está pasando? ¿Por qué cree que está pasando esto, Miguel? No, porque Álvaro Uribe está empeñado en atacar a Abelardo, está empeñado en hacerle oposición porque no acepta su derrota, no quiere aceptar que él ya no es el líder, que aquí hay un nuevo liderazgo en la derecha colombiana, que es el de Abelardo, y entonces no quiere dejar que las cosas fluyan como tienen que fluir. Además, supongamos que se va a poner el presidente del Senado del Centro Democrático. ¿Quién debería ser? El uno. En una lista cerrada, el uno, que es Andrés Forero. ¿Pero por qué está con el embeleco de empujar a un amigo de él? Porque lo único que quiere son defender sus intereses personales. Uribe está pensando en él, no está pensando en Colombia. Están diciendo una cosa muy grave. ¿Qué? Que de pronto se une con el pacto histórico y con Petro para atravesársele al presidente Abelardo. ¿Que se unen quiénes? Uribe, el Centro Democrático y el pacto histórico. Eso andan diciendo, de que si no se le da gusto a Uribe, podría llegar a unirse con el pacto histórico. Pues terrible sería que nos haga eso cuando prácticamente salvamos la democracia con el presidente Abelardo de la Espriella. Entonces, el hecho es, ¿quién lo debe poner?
Eso es libre, eso no hay ninguna tradición, no hay ninguna cosa obligatoria, ninguna ley que obliga que debe ser lo que Uribe dice. ¿Qué interpreta usted, don Miguel, de estas palabras que dijo el expresidente Álvaro Uribe esta mañana? Si el tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas. Lo dijo esta mañana con nuestros compañeros de Caracol. O sea que ya se está dando por aludido de que el tigre es el líder, de que el tigre es el jefe, y no lo quiere aceptar. Está aceptando lo que yo estaba diciendo ahora. Me parece que eso es una amenaza contra el presidente de Abelardo de la Espriella. Sí, ¿por qué cree que puede ser una amenaza? Ay, ¿qué más le está diciendo? Mire, si usted se me opone a mí, a que yo sea a que yo escoja el presidente del Senado, voy a estar en contra suya y lo voy a atacar y le voy a poner todo el centro democrático a que esté en contra suya. Me imagino que saben las abejas, tampoco porque la colmena no es tan grande como él cree. La derrota fue enorme, la derrota a Paloma Valencia fue total. Él mismo dijo en la televisión, fuimos derrotados y acepto, yo fui derrotado y perdí. Pues si ya perdió, ¿por qué no deja que Abelardo de la Espriella, que el presidente Abelardo, que es el que tiene hoy el apoyo total de nosotros los colombianos, que es un hombre que se hizo elegir con lo que tenía, con lo que tiene que hacer, con la seguridad, con la justicia, con el orden, con que va a cambiar la situación económica de los colombianos? ¿Por qué no lo deja gobernar? ¿Cuál es el embeleco de él de tener que ahora de que él quiere una posición burocrática? Si él el mismo 21 de junio le dijo a Abelardo, el Centro Democrático es partido de gobierno y tiene mi apoyo. Usted tiene mi apoyo. Entonces fue sin condiciones. Y hoy, eso está poniendo condiciones. Eso que me estás leyendo, sí. Esos son mensajes que él sabe mandar, él tiene su forma de hablar y construye esas frases como para que la opinión pública diga, pobrecito Uribe, pobrecito, tiene razón. No, aquí no tiene razón, y más con la lista que te acabo de hacer y con lo que él hizo en 2002. El que tiene el derecho total, el gran presidente hoy, el hombre que tiene las riendas de Colombia y que es él el que va a tener que actuar a partir del 7 de agosto. A él le vamos a exigir que cumpla lo que prometió. ¿Y qué necesita? Pues necesita tener unas relaciones excelentes con el Congreso y no simplemente que ahora resuelve Uribe que él es el jefe de las abejas y que entonces se le va a poner a Abelardo en todo lo que él haga. Me parece que no le queda bien, me parece muy mal hecho de Álvaro Uribe y lo interpreto como una amenaza a Abelardo y como un ataque a Abelardo y a todos los defensores de la patria y a todos los 13 millones de colombianos que votamos por él. Cuando uno escucha voces del Centro Democrático, aquí los hemos escuchado a todos, dicen que son los acuerdos y hay que respetarlos y que el Centro Democrático también trabajó duramente por que ganara a Abelardo de la Espriella, trabajó duramente por un cambio en el país, que ellos están desde el día cero haciendo oposición y que los acuerdos están y que tienen derecho a poner su presidente. ¿Qué piensa sobre eso? Pero es que acuerdos no hay, los acuerdos los están haciendo en este momento, el acuerdo se hace en estos días. No hay ninguna ley. Sería, obligación o ley ya. El acuerdo sería que hubiera una ley o una obligación ya pactada. No, hay una ley de bancadas que tiene unas sugerencias. Pero, ¿cómo funciona la elección de las mesas directivas del Congreso de Colombia? Cada 20 de julio, cuando inicia una nueva legislatura, el Senado y la Cámara de Representantes eligen, mediante votación de sus propios integrantes, a sus respectivos presidentes. En el Senado votan los senadores para escoger al presidente del Senado, y en la Cámara hacen lo mismo los representantes para elegir al presidente de esa corporación. Aunque la ley no obliga a que un partido específico ocupe esos cargos, tradicionalmente los partidos políticos llegan a acuerdos previos para distribuir las presidencias durante los 4 años del periodo legislativo. Sin embargo, esos acuerdos pueden cambiar si las mayorías del Congreso deciden respaldar a otro candidato. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara cumplen funciones clave, dirigen los debates, organizan la agenda legislativa, representan a cada corporación y tienen una enorme influencia sobre el trámite de los proyectos de ley. Por eso, la elección de estos cargos no es un simple trámite político. Define quién tendrá el control de la agenda del Congreso durante el siguiente año y puede facilitar o dificultar el avance de las iniciativas del gobierno. Inclusive dice que el presidente de la República... Usted mismo lo dijo, todo se puede modificar y mire cómo se ha modificado y cambiado los acuerdos. Claro, y el presidente hace el guiño y lo puede hacer. Entonces no, pero mira, hablando de quiénes hicimos, de quién es el más grande esfuerzo aquí, lo hice yo con Miguel Uribe Turbay. Aquí el gran mártir de este proceso, eso que hicieron con Miguel haberlo asesinado, contribuyó a que pudiéramos terminar este proceso como se terminó. Porque si no, quién sabe en qué tipo de guerra estaríamos. O sea, Miguel dio la vida por la paz de Colombia, porque Miguel lo que estaba buscando era que hubiera paz a través de la seguridad. Por eso entregó su vida. Y esa era su bandera de campaña. El gran opositor. Él fue el gran opositor. Él fue el que hizo la gran oposición dentro del Centro Democrático desde 2022 para adelante. Es por eso que Uribe lo invita a que le encabece la lista del Centro Democrático. A mí me llamó Uribe el 1 de diciembre de 2020 a contarme que le iba a ofrecer a Miguel la
la cabeza del Senado, y lo que quería era que yo le ayudara a que Miguel le aceptara. Y Miguel fue el gran líder de la oposición. Entonces aquí, el gran muerto, el gran mártir de este proceso, se llama Miguel Uribe Turbay. Ese es el gran contribuyente, y nosotros, la familia detrás, a este triunfo de Abelardo de la Espriella. Y el mismo Abelardo lo dijo en su discurso de triunfo del 21 de Ahí lo junio. escuchamos, le hizo un reconocimiento. Entonces, el Centro Democrático, Reconocido. no hicieron sino pelear. Antes de la primera vuelta, el Centro Democrático atacó a Abelardo, al presidente Abelardo, lo atacó, lo insultaron, le atacaron a la esposa a Abelardo. Todo eso lo hicieron personas afectas al Centro Democrático. Ahí hubo una pelea enorme entre ellos. Entonces, hoy como reclama el Centro Democrático que ellos son si votaron por él en segunda vuelta, pues claro, es que todos votamos, pero ya no fue por partidos. Abelardo además llegó sin los partidos. Entonces, ahí hay un cambio grande. Ese sería lo que yo te decía desde el principio de la pregunta. Entendamos la situación no la dejemos desviar a ese tipo de... Nos van dando frases que parecen argumentos, pero no son argumentos. El hecho concreto es, el presidente es Abelardo de la Espriella, triunfamos con él, triunfó la democracia, triunfó la libertad, triunfó la seguridad, triunfó el orden, triunfó la justicia, triunfó la no corrupción. ¿Qué tan difícil es entender eso? Si él es el gran líder, Uribe está derrotado. Él tiene que entender que está derrotado, y él mismo lo reconoció así el día de la primera vuelta. Entonces, Don Miguel, como le decía hace pocos minutos, estábamos hablando con Lidio García, el presidente del Congreso, y estábamos hablando como una solución para salir de todo esto, porque hasta ahora no está, y él mismo lo reconoce, que incluso eso se puede dar faltando una hora para la instalación del 20 de julio. Él dice que una solución que podría darse es una llamada que no tardaría 2 minutos entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Usted cree que eso podría ser posible? pues se puede dar la llamada, pero ¿y qué pasa si Uribe dice que no y Abelardo dice que sí? Si ninguno de los dos acepta, ese es el tema de él cuando le gusta tanto mandar a la gente que hagan consensos. ¿Y el qué? Si él ya advirtió hoy con eso que me estás contando, Sí. él ya dijo, no acepto sino esto, más o menos. Él está diciendo, lo único que yo acepto es que el presidente del Senado tiene que ser el amigo mío. Eso es lo que él está diciendo. Entonces ¿qué le va a decir a Abelardo? A lo mejor sí se van a tener que ir a voto limpio a ver quién gana. Que no es voto limpio, que eso suena muy feo. ¿Cómo es? Se postulan El los propio candidatos. senador de Luque dice que si esa es la alternativa, la decisión, que él está acostumbrado y se van a ese voto de esa manera. Pero si es que el mismo Uribe durante su carrera, él se le reveló a muchas personas. Yo recuerdo cuando se le reveló al líder liberal en Antioquia, Bernardo Guerra, se ha revelado a mucha gente, eso es normal. Y Abelardo ahora dijo, aquí soy yo, y se hizo elegir. Abelardo ganó la primera vuelta sin el apoyo de Álvaro Uribe. Entonces pueden hablar de la segunda, pero en la primera vuelta fue él. Aquí el gran líder es él. Sin partido, ¿no? Y sin partido. El que hizo la gran campaña es él, y la hizo en un movimiento que lo apoyó, que se llama Movimiento de Defensores de la Patria. Y ese movimiento tiene derecho a que le den su personería jurídica. Como ya dije, como hizo Uribe cuando hizo el partido de la U y dejó de lado al Partido Liberal. Entonces, pues no tienen, puede darse la conversación, pero ¿y si no llegan a algún acuerdo pues que que el lunes vayan a votar a ver qué pasa? Y si Uribe resuelve unirse con Petro, dos caudillos unidos. ¿Pero usted cree que eso puede ser Dos caudillos posible? que ya terminaron su vida política, unidos. Eso es lo que están diciendo. Entonces, si no se unen, Pero si son totalmente contrarios. Pero lo que están diciendo hoy es que eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces, que se presenten el candidato de Álvaro Uribe y que se presente Alfredo de Duque. Y entonces, ¿qué pasa? A ver qué pasa. A ver si el pacto histórico que hace, o el pacto histórico postula un candidato. Esa precárica yo ya no la conozco, no sé qué haría, no estoy enterado de eso. Yo estoy analizando los hechos concretos de lo que los colombianos normales, los que somos personas común y corriente, hoy tenemos que ponernos a pensar qué está pasando aquí y qué queremos. Don Miguel, y para esa gente que es normal, así como nosotros, y que no está metida tanto en el mundo de la política, puede estar diciendo, ¿pero qué pasó con Don Miguel? Y si estaba con el Centro Democrático, si lo apoyaron, lo vimos allá, y ahora no sé, como que está por fuera de allá, está hablando muy fuerte hacia este lado. Explíquele a la gente para que lo puedan entender un poco. Mira, yo ya lo expliqué. Yo estuve en el proceso, y Álvaro Uribe, por una decisión injusta, mal tomada, humillante para mí, resolvió el 1 de diciembre, después de haberme invitado al proceso, después de haber estado de acuerdo conmigo, pues en que yo estuviera ahí, después de que 2 semanas antes le había preguntado que si quería que yo me retirara del proceso. Resuelve expulsarme del proceso, entonces él me expulsó de ser el candidato porque yo iba a ganar. Entonces eso mostraban las encuestas de que yo iba a ganar. Entonces él me sacó de allá, yo salí, ya a punto, me salí de allá. ¿Y qué seguí haciendo? Seguí por Miguel, porque a mí me Esa fue su promesa. A mí me hizo gran daño y me dijo, váyase que yo no lo quiero aquí. Entonces, y yo estaba ahí por Miguel. Y además, porque es que a él no se le puede olvidar, ojalá que recuerde que él en mayo del año pasado llamó a Miguel Uribe Turbay y que estaba haciendo reuniones en recinto cerrado para protegerse. Y le dijo que saliera a la calle a hacer política.
Miguel estaba en ese parque del Golfito ese día montado en una caja de cerveza porque tenía la presión de Álvaro Uribe para que saliera a la calle a hacer política. Miguel no tenía por qué estar ahí, porque Álvaro Uribe no fue capaz de ponerle orden a su partido, ni ponerle orden a las precandidatas. Y hoy pretende presentarse como el gran hombre del gran partido, donde él está poniéndole orden a todo, y resulta que entonces a él no se le puede creer lo que dice. Hoy sale a decir que él es un hombre de palabra y dice, apoyo al gobierno, pero sale con esa frase para atacar a Abelardo. Entonces ya no sabemos si llega a poner el presidente él, si va a apoyar al presidente Abelardo o no. Resulta que él hace parte de la derecha, tiene que entender que perdió. Además, él promovió mucho a Abelardo. ¿Se acuerda la frase de Abelardo? Desde Abelardo hasta Fajardo. Hasta Fajardo. Y cuando se fotografió con él en la puerta roja de su casa, y cuando lo elogiaba, y los hijos eran los amigos de Abelardo, y le elogió al papá de Abelardo, recuerdo yo en Montería en un foro que estuvimos de candidatos. Claro. Entonces, ¿por qué ahora cambia? Porque perdió. Está derrotado, tiene que entender que tiene que dejar a ver qué pasa y ver qué hace él con su partido, a ver cuántas gobernaciones y alcaldías van a conseguir el año entrante, diputados y concejales, y ver qué pasa de aquí para adelante. Es buena el multipartidismo que tenemos, es muy bueno que haya otro partido, que el partido de Abelardo también surja, y es bueno que haya más partidos. Durante más de 2 décadas, Álvaro Uribe fue el principal referente de la derecha colombiana. Su palabra tenía un enorme peso en las decisiones políticas, en las campañas electorales y en la conformación de gobiernos. Para sus seguidores, representó estabilidad, autoridad y un proyecto político que marcó una generación. Pero cuando un liderazgo empieza a ser cuestionado, el escenario cambia por completo. Algunos consideran que es una oportunidad para renovar las ideas y abrir paso a nuevos dirigentes. Otros, en cambio, advierten que la ausencia de una figura unificadora puede provocar divisiones internas, disputas por el poder y una pérdida de cohesión en un momento decisivo para el país. Por eso, lo que hoy está en juego no es únicamente quién gana una discusión política. Lo que realmente está en disputa es quién ejercerá el liderazgo de un sector que ha sido protagonista de la historia reciente de Colombia, porque cuando termina una era política, inevitablemente comienza otra, y el rumbo que tome ese cambio puede definir el destino del país durante muchos años. Para que no haya precisamente lo que nos está pasando hoy, que Álvaro Uribe pretende ejercer un caudillismo que ya no cabe en Colombia. El de Petro es igual, son iguales. Lo que pasa es que se repelen, porque los polos iguales se repelen. Don Miguel, ¿qué le quisiera, muy seguramente lo va a escuchar, o si no lo está escuchando en algún momento, qué le quisiera decir hoy al expresidente Álvaro Uribe? Le quisiera decir que ya hemos sufrido mucho, que Colombia ha tenido muchos muertos, que mi hijo dio la vida por este país y la dio por él, como se lo dije el 13 de septiembre en el discurso de la catedral, que él le ha prestado un gran servicio a Colombia, lo hizo en 2002, que permita hoy que el nuevo presidente de Colombia fluya con su gobierno como lo hizo él en 2002, como escogió a Luis Alfredo Ramos, como escogió toda su gente. Fue tanto lo que hizo Colombia, lo que le dieron en el Congreso a él, que hasta le cambiaron la Constitución para que fuera elegido presidente, para que fuera reelegido. Entonces, hoy simplemente acepte todo eso que usted decía de Abelardo en el segundo semestre del año pasado y lo que le escribió en Los Trinos y lo que lo elogió. Pues reconozca que el presidente es Abelardo y no se ponga a pelear con él. Yo creo que ese no es el camino, presidente Uribe. Usted ha hecho mucha cosa por este país. Acepte que Abelardo decida cómo quiere en este momento manejar la situación política, y tanto que ha insistido antes, en la primera vuelta y posteriormente diciendo que usted lo apoyó, que es partido de gobierno, pues siga siendo partido de gobierno, apoya a Abelardo, salvemos nuestro país, porque estas peleas, esta posición suya, lo único que sirve es para que nos tengamos que empezar a preocupar de lo que iba a pasar en 2030. Y tenemos que estar unidos para poder salvar a Colombia por muchos años más, porque no podemos permitir que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en estos 4 años, donde tiene mucho que ver lo que había pasado de para atrás. También es cierto que el Centro Democrático es un partido con unas mayorías grandes en el Congreso y representación en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando en el Centro Democrático? Pero hay una cosa muy interesante, siquiera me lo recordaste. Sí. Es que lo que debería estar pasando es que el gran elector del Centro Democrático, joven muy brillante, que se llama Daniel Briceño, que fue elegido con la mayor votación en la Cámara. Votación en la Cámara de Representantes. Lógico es que que era lo que era la propuesta inicial. El candidato Alfredo Duque en la presidencia del Senado y Daniel Briceño en la presidencia de la Cámara. Eso es lo que debería estar pasando. Daniel Briceño lo que dijo es que la Cámara de Representantes va a quedar en manos de Gustavo Petro. Gravísimo. Porque entonces es porque el Centro Democrático en cabeza de él no quiso aceptar la presidencia de la Cámara por lucharla del Senado para un amigo de Álvaro Uribe. No, es Daniel Briceño, el gran líder de Bogotá, ese joven tan brillante, buen amigo de Miguel. Miguel lo impulsó mucho para que llegara al Consejo de Bogotá. Fueron muy buenos amigos.
en la elección de 2022, pues en la última elección regional de Bogotá, pues él debería estar siendo el presidente, el Centro Democrático debería estar ejerciendo la presidencia de la Cámara, precisamente para que no pase eso. Yo no sabía esto que me estás contando no conozco el detalle de lo que significa que la Cámara esté en manos de Gustavo Petro. Claro, porque es que ahí ya se dice que según los acuerdos llegaría Nicolás Barguil, que es del Partido Conservador, pero de ese sector conservador que ha apoyado pues al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, pasamos la página porque usted dijo algo delicado arrancando esta entrevista. ¿Cómo así, don Miguel, que el presidente Gustavo Petro sabía que a su hijo lo iban a matar? Sí, porque el presidente hizo un trino antes de la muerte de Miguel donde dijo se irán, donde dijo el senador Miguel Uribe Turbay tiene que desaparecer. Él lo hostigó. Y porque hoy está claro que quien mató a Miguel son los de la paz total. Esos que recibieron un perdón social, esos que antes de la elección, ¿a Petro quién lo elige? ¿Quién lo termina eligiendo? Lo terminan eligiendo los criminales desde las cárceles. Hubo tal vez más de 73 reuniones en las cárceles para ponerle millones de votos a Petro y para darle billones de pesos. Millones de pesos. Se habla de más de 65.000 millones de pesos. Eso es lo que está en una investigación hoy que hay en la Fiscalía. Es una investigación que conocen los Estados Unidos. Lo que ha pasado con el comisionado de paz, ese acuerdo que tenía con los criminales, o sea, esa paz total que dentro del proceso llamándose perdón social en las cárceles, terminó en la ley de la paz total en noviembre de 2022. Ese mundo criminal fue el que mató a Miguel Uribe. Y él sabía que lo iban a matar. Yo no estoy diciendo que Petro lo mandó a matar, estoy diciendo que él sabía y que sabe quién mató a Miguel Uribe. Con lo que me das pie a decir una cosa. Sí, señor. Yo estoy totalmente de acuerdo en que si los Estados Unidos o algún país del mundo pidiera al que piden extradición con Colombia y la extradición se transmite como es, que es en la Corte Suprema de Justicia, que es la que determina y da el visto bueno para decir se cumplen las condiciones de los tratados. Claro, de es la Corte Suprema, pero finalmente el presidente es quien firma la extradición. Sí, pero quien decide es la Corte. La Corte, claro, Y el presidente, que se haga el cumplimiento. Pero el presidente está obligado a cumplir. Sí. El presidente no debe negarse. Eso está muy mal hecho lo que ha pasado en estos 4 años. Porque las ha suspendido muchas. Mire, lo de ese narco VIP Araña tiene suspendida esa orden de extradición. Eso. Entonces, si el señor Gustavo Petro, ahora sí en este caso hipotético, es pedido de extradición por los Estados Unidos, yo le estoy escribiendo una carta al presidente Abelardo de la Espriella pidiéndole que no lo extradite hasta que primero Gustavo Petro vaya a la fiscalía a ser interrogado por el asesinato de Pero Miguel. déjeme un poco, le insisto ahí, es decir, usted en este momento le está pidiendo, le va a pedir a la fiscalía o a la comisión o a la corte, quien sea el competente, que escuche a Gustavo Petro su versión por la muerte de su hijo. Claro, porque es que Gustavo Petro después del 7 de agosto es un ciudadano que ya no está cubierto por el fuero presidencial y que él como ciudadano tiene que contribuir a esclarecer el crimen. Él puede ir a que los fiscales le pregunten, ¿y usted qué sabía? Y todos esos trinos que usted puso, ¿y usted por qué dijo que fue la junta del narcotráfico? ¿Y usted por qué dijo que fueron los esmeralderos? Él ha tratado por todos los medios de desviar la investigación, de que no se llegue a un punto. Estamos a punto, yo creo que se está a punto de llegar a quien dio la orden, pero él ha tratado de evitar eso y tiene gente también en ciertos organismos que pueden estarle ayudando para que eso suceda. Entonces, aquí lo que tiene que pasar es que la fiscalía, después del 7 de agosto, llame a un ciudadano ya normal, ya común y corriente, sin ningún fuero, que usted como ciudadano está obligado a venir aquí donde mí, a que me conteste, así quiera descontestar. Usted se lo va también a pedir a la fiscal general. Claro, se lo voy a pedir a la fiscal general y se lo voy a pedir al presidente. No lo voy a extraditar antes de que testifique, o de que lo puedan interrogar por el asesinato de Miguel, porque él sabe mucho, porque él conoce todo ese entramado, porque él sabe quiénes son los de la segunda Marquetalia, porque otra pregunta que sería, ¿y usted por qué no le ha pedido a Venezuela, a sus amigos de Venezuela, que ejecuten las órdenes, las circulares rojas de Interpol, en donde hoy los cabecillas de la segunda Marquetalia están pedidos en extradición? Y están refugiados en ese país. Y están refugiados supuestamente en Venezuela. Él no ha colaborado. Sí, supuestamente él no ha colaborado con la investigación. Pasando la frontera. Petro sabía quién dio la orden, Petro sabe quién dio la orden y Petro sabía que Miguel lo iban a matar. Bueno, ahí está la noticia muy importante. Don Miguel ya está haciendo aquí un llamado a la fiscalía para que llame al presidente Gustavo Petro, después del 7 de agosto al expresidente, para que entregue su versión sobre los hechos. Durante más de 2 décadas, Álvaro Uribe fue el principal referente de la derecha colombiana. Su palabra tenía un enorme peso en las decisiones políticas, en las campañas electorales y en la conformación de gobiernos. Para sus seguidores, representó estabilidad, autoridad y un proyecto político que marcó una generación. Pero cuando un liderazgo empieza a ser cuestionado, el escenario cambia por completo.
Algunos consideran que es una oportunidad para renovar las ideas y abrir paso a nuevos dirigentes. Otros, en cambio, advierten que la ausencia de una figura unificadora puede provocar divisiones internas, disputas por el poder y una pérdida de cohesión en un momento decisivo para el país. Por eso, lo que hoy está en juego no es únicamente quién gana una discusión política. Lo que realmente está en disputa es quién ejercerá el liderazgo de un sector que ha sido protagonista de la historia reciente de Colombia. Porque cuando termina una era política, inevitablemente comienza otra, y el rumbo que tome ese cambio puede definir el destino del país durante muchos años.